Vamos a hablar un poco del trabajo que hace la Asociación de Intérpretes de Risaralda. Entonces, vamos a hablar primero de 3 líneas de trabajo que tenemos: trabajo, estudio y servicio, que son la comunidad sorda, la lengua de señas y el servicio de interpretación. Entonces, si bien ya han hablado un poco de la comunidad sorda, entonces vamos a hablar de la designación o la nominación de la persona sorda. Como decía una de las compañeras ahorita, hay diferentes designaciones para una persona sorda. Entonces, sordo mudo, impedido, no oyente, mudo, sordo. ¿Cuál es realmente la designación correcta o apropiada? Aquí vemos la respuesta por parte de ellos. Esto es unas imágenes tomadas del Día del Sordo de este año, donde se ve que ellos mismos rechazan la palabra, por ejemplo, sordo mudo. Y en la que sigue también se ve como rechazan la palabra no oyente. No solamente está en la Constitución, en la Ley 324 del 96, sino que es una designación mundial la palabra sordo. Aparentemente suena como un poco fuerte, como un poco despectiva, pero es la palabra que realmente se viene usando. De hecho, la Federación Mundial de Sordos se llama así, Federación Mundial de Sordos, ¿sí? Y hay un día del sordo. Sí. Las otras designaciones tienen su razón de ser y, como ya explicaron un poco, han tenido ya su espacio en la historia. Una designación de pronto un poco técnica, aceptada, es la de personas en situación de discapacidad auditiva, que también es aceptada como de una manera muy técnica. De hecho, como les mencionaba, la ley 982 de 2005 define sordo y va más allá, define comunidad de sordos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que ellos no solamente son lingüísticamente diferentes, sino que son culturalmente diferentes. Y eso es una discusión que en este momento está principalmente en los Estados Unidos. Ustedes que son estudiantes de medicina, de pronto les gusta ver Doctor House, ¿sí? Si quieren, les recomiendo busquen en la temporada 5, el capítulo 22, se llama House Divided o House Dividido, y es un capítulo donde se trata el tema de la sordera y de los implantes cocleares. Si ustedes hacen, de pronto tienen forma, compañeros, amigos, conocidos, familiares sordos, pregúntenles qué opinan del implante coclear. La mayoría de ellos en este momento lo rechazan, y existe la idea de que va a haber el momento donde se acaben los intérpretes, donde se acabe la lengua de señas, porque con operación, no sé si sucede, ¿cierto? No conocemos el futuro, pero es un tema que está en este momento en los Estados Unidos, está en este momento en discusión. Si la sordera es una limitación, un impedimento, o si es una cultura, porque entonces empezamos a preguntar, ¿y cuáles son los bailes típicos de los sordos? ¿Sí? ¿O cuál es la indumentaria típica de los sordos? Y no los hay, pero sí hay, por ejemplo, chistes de los sordos. Si el compañero intérprete, valga la redundancia, interpreta un chiste de oyentes, lo más probable es no va a entender. Y si Alex se para y hace un chiste en lengua de señas, nosotros no lo vamos a entender, o lo entendemos, pero no nos causa gracia. Eso es culturalmente de ellos. Por eso aquí al final, cuando se dice comunidad de sordos, dice que en tal sentido son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas y deben poseer los derechos conducentes. La pasamos, por favor. Y la misma ley habla de diferentes tipos de sordos, que no es lo mismo que la clasificación de la discapacidad, ¿sí? Que es un tema diferente. Entonces la ley habla del sordo señante, del sordo hablante, del sordo semilingüe, monolingüe y bilingüe. Voy a tratar de explicarlo un poco rápido porque la presentación es larga, entonces nos devolvemos por favor. Sordo señante es el que usa la lengua de señas como su primera lengua, o sea, lo primero que él aprendió como comunicación, como idioma, fue la lengua de señas. El sordo hablante es el que es oralizado, el que su lengua materna es el español, el inglés o cualquier lengua oral, pero su primera lengua fue una lengua oral. Sordo semilingüe es el sordo que no ha alcanzado aún a adquirir una lengua por completo, que son muchos de los sordos que están en pueblos que no han adquirido una lengua de señas técnica, entonces usan de pronto la lengua de señas natural, o lo que ellos pueden hacer una clase como de mímica. Ese es un sordo semilingüe. Sordo monolingüe es el que accede a un solo lenguaje, sea el que sea. Y sordo bilingüe es el que accede al español o a la lengua oral y también a la lengua de señas, incluso
al español escrito. Bien, tenemos ahí la parte. Otro de las líneas que trabaja la Asociación de Intérpretes es la lengua de señas colombiana y los sistemas de comunicación alternativos. Aquí está la definición de lengua de señas colombiana, que dice que tiene su propio vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática, sintaxis diferentes del español. Entonces uno generalmente cuando se acerca a la lengua de señas o al sordo, uno a veces piensa que ellos entienden el español, ¿sí? Es como si nosotros todos supusiéramos que sabemos inglés también. O sea, es una segunda lengua. El español para la mayoría de ellos es la segunda lengua. Cuando la universidad para graduarse les exige el inglés, les está exigiendo una tercera lengua. Cuando ellos escriben en español, ellos escriben de una manera muy particular, escriben en el mismo orden que piensan las señas. Si no traje ejemplos, pero de pronto con un poco más de contacto podemos tener. Sigue diciendo aquí, los elementos de esta lengua, la lengua de señas, son la orientación, la configuración, la posición, la orientación de las manos en relación con el cuerpo y con el individuo. La lengua también utiliza el espacio, dirección y velocidad de movimientos, así como la expresión facial para ayudar a transmitir el significado del mensaje, que esta es una lengua visogestual. Entonces la lengua tiene sintaxis, tiene lexemas, tiene grafemas, tiene el espacio se divide aquí en 4 planos. O sea, es una lengua con su cantidad de teoría como cualquier otra, como el español o como el inglés. Si no depende del español, es totalmente independiente del español. Y es ágrafa. La ley dice, la lengua de señas es ágrafa. Si bien hay investigaciones en el momento procurando buscar alguna grafía para la lengua de señas, la ley dice que la lengua de señas es ágrafa, no se escribe. La lengua de señas no se escribe. Que si es internacional, que si la lengua de señas de acá va uno a Estados Unidos y la entienden allá o a China es la misma, no es la misma. Hay American Sign Language, hay lengua de señas internacional, hay lengua de señas colombiana. De hecho, así como en el español hay jerga o dialecto, dialecto es porque depende de un lugar geográfico, sí, y jerga es lo que depende, digamos así como de las tribus urbanas. Entonces los punquetos hablan así, los metaleros así, los reggaetoneros así. Igual en la lengua de señas. Sí, también, por ejemplo, esta P la usamos acá y el resto del país usan esta. Sí, entonces es por ejemplo, duro. La señal de duro, acá, ¿cómo es? Duro, y es Medellín. Duro, eso es jerga. Sí, como nosotros en español decimos aquí que estamos en un trancón y por ahí en otra región dicen que hay un taco. ¿Sí? Igual, la lengua, obviamente uno va a la costa y se entiende con los costeños después de que haga un esfuerzo. Igual, ellos van a otras ciudades y se entienden con sus compañeros sordos, pero igual hay diferencias. Nominación, la lengua de señas se llama así, lengua de señas colombiana, pero anteriormente en la ley 324/96 decía lengua manual colombiana, ahora se llama lengua de señas colombiana, sí, pero no se llama lengua visa o ninguna otra denominación, es lengua de señas colombiana, así lo dice la ley. Y también hay sistemas de comunicación alternativos. La ASIR, la Asociación de Intérpretes de Risaralda, si bien su principal foco es la comunidad sorda porque es muy grande en Pereira, también trabajamos otras líneas con otro tipo de personas en diferentes situaciones de discapacidad. Entonces, para ellos trabajamos sistemas de comunicación alternos, como lo son, aquí vamos a ver unas imágenes, esto es Tadoma. El compañero allá, la parte pues, izquierda, así, es sordociego. Él le coloca la mano acá a la persona que está hablando y le entiende. Se llama Tadoma porque eso lo empezaron a usar 2 niños en Estados Unidos, uno llamaba Tad y el otro Oma, y ellos entendían así, colocan la mano así en la garganta del otro, o cada uno percibe estas vibraciones vocales en diferentes lugares. La otra, por favor. Estos Dactyls, él es Daniel Álvarez, él es decano de una facultad en España, sí, y él es el creador del Dactyls, que es la lengua de señas, pero de una manera tan abreviada, tan reducida, que en la sola palma de la mano se pueden hacer todos los movimientos. Por ejemplo, si yo hago chistoso, él haría algo como chistoso, ¿cierto?
que es mucho más, que ayuda más a que la comunicación sea más fluida con las personas sordociegas en este caso. Estas son las tablillas de comunicación, ¿sí? Algunas solamente traen las letras, esta también trae el braille. ¿Sí? Lo pasamos por favor. Esto es dactilológico visotáctil, se llama así. ¿Sí? Entonces es la lengua de señas, pero entonces tiene unas particularidades. ¿Sí? El guía intérprete se tiene que adaptar a la persona sordociega, ¿sí? Porque algunos cuelgan la mano de diferente forma, algunos la cuelgan acá, otros acá, otros prefieren que uno señe en el propio cuerpo de uno, las señas que tienen punto de articulación o punto de contacto, otros prefieren que las señas se hagan en el cuerpo de ellos. A ver, además tenemos el braille, es conocido por muchos de ustedes, incluso muchos de ellos leen el braille en los dedos. El braille son punticos de 3×2, entonces ellos a veces dicen, en estos 2 dedos háganme 3 acá y 3 acá, otros no, estos 3 y me hacen 2 acá y 2 acá, otros en la palma. Entonces cada uno de ellos es muy particular, por eso no es una lengua, la lengua de señas sí. Esos son sistemas de comunicación alternativos. Y este es el MALOSI. El MALOSI es el que usan las parejas de ciegos, de sordociegos. Entonces uno le pone la mano acá encima al otro y el otro le mueve los dedos. Algunos mueven encima, otros mueven debajo y el otro le entiende. Eso se llama MALOSI. Entonces nosotros trabajamos esos tipos de diferentes sistemas de comunicación alternativos para poder dar accesibilidad de información a las personas en situación de discapacidad sensorial. ¿Sí? Ahora hablando un poco de la interpretación, entonces vamos a leer este epígrafe de la doctora Viviana Urad. La doctora Viviana Urad es doctora en interpretación de AMILSA, la Asociación Mendocina de Intérpretes de Lengua de Señas Argentina. Ella dice: la interpretación en lengua de señas lengua hablada es una actividad que durante la Edad Media fue ejercida por los maestros de sordos o personas allegadas a ellos, familiares o amigos. Posteriormente, con la evolución de los tiempos y el grupo sordo, se fueron abriendo caminos de tal forma que en muchos países actualmente se distinguen claramente los roles de cada uno, apareciendo nítidamente y de manera independiente la figura del intérprete de lengua de señas. Aunque todavía se está transitando por un periodo de cambio que oscila entre el voluntariado, el desempeño empírico y la formación sistemática y titular. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted ve una persona sorda que llega con otra persona que hace de mediador lingüístico, entonces se tiende a confundir, este es el primo, es el hermano, es la mamá. Entonces el trabajo de intérprete ha venido desarrollándose de manera empírica, pero en este momento ya existen por parte del Ministerio de Educación y por parte del Congreso leyes que determinan que un intérprete debe ser un profesional. Entonces el trabajo de interpretación lo debe hacer un profesional. Si bien muchas personas lo han adquirido de esta manera empírica, debe de buscar la titulación. En este momento lo hace el Instituto Nacional para Sordos y Insordos. Hablando de la estructura mundial de interpretación, entonces tenemos a WOSDE, que es la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas, la WFD, que es la Federación Mundial de Sordos, ANISCOL, que es la Asociación Nacional de Intérpretes, Traductores y Guías Intérpretes de Colombia, FENASCOL, que es la Federación Nacional de Sordos de Colombia, y aquí tenemos el ISOR, que se los mencioné anteriormente, que están adscritos al Ministerio de Educación para asistencia técnica en cuanto al tema de la sordera, así como el INSI está en el tema de los ciegos. Y aquí a nivel local tenemos a Sorrisa, está el presidente Alex, a Sordos, que ahora es la Asociación Metropolitana de Sordos, LIDESOR. Entonces, esta es la estructura que maneja el ámbito de la interpretación en este momento. Bueno, ¿qué trabajamos nosotros como teoría de interpretación? Les cuento de que en muchos países, en Dinamarca, en España, ya no solamente existe la carrera de 5 años de interpretación, apenas está la tecnología de 3 años, sino que ya existe el magíster. Es decir, una persona se gradúa como intérprete profesional y después iba a trabajar, digamos, en un contexto judicial, puede hacer el magíster para trabajar como intérprete en contextos judiciales o incluso en contextos médicos. Entonces ustedes como médicos les llega una persona sorda, ¿cómo lo van a entender? ¿Cierto? Y la medicina tiene una cantidad de términos particulares que
una persona que vaya a servir de mediación lingüística debe de aprender, ¿cierto? Pasémonos todas. Entonces, la teoría de interpretaciones tiene una ética o un código de deontología, hay unas funciones y unas no funciones del intérprete. ¿Qué sería una no función? O sea, cuando uno está interpretando, está haciendo mediación lingüística, uno no edita la información, uno no le dice al sordo no diga esto, o dígalo, o oiga, mejor dígalo así. No, uno es una vía, así como cualquier medio de comunicación, como un celular. El celular no lo critica a uno, no, él sirve para que lo que yo diga allá se escuche allá. Y aclaramos que el término es intérprete, no traductor, porque lo que se traduce son las lenguas orales o las lenguas escritas, y aquí se interpretan ideas. Entonces, como el compañero interpreta una idea, otro intérprete la interpretaría de otro, ¿sí? Pero permanece la intención y la gramática de la lengua de señas. Hay un perfil de intérprete, como les decía, hay unos intérpretes que se desempeñan mejor interpretando determinados temas. Hay un protocolo de interpretación cuando se presta un servicio, hay que usar, digamos, una logística o una indumentaria apropiada, y todo eso se trabaja, una serie de recomendaciones se trabajan en el protocolo de interpretación. Trabajamos la historia de la comunidad sorda y de la interpretación, la clasificación y los niveles de la sordera, el conocimiento de la cultura sorda, los riesgos ergonómicos, es decir, este compañero acá 2, 3, 4 horas ahí, él era síndrome del túnel carpiano. De hecho, ya hay intérpretes operados del túnel carpiano. Entonces hay que hacer un trabajo de ejercicios ergonómicos para esa parte. Y la normatividad actual en Colombia que rige el servicio de interpretación. Eso en cuanto a la teoría. Así como existe en la cuestión pedagógica modelos pedagógicos, que el de Vygotsky, Piaget, también existen modelos interpretativos, o sea, unos modelos o esquemas para hacer la mediación lingüística, pero entonces no vamos a profundizar en eso. Pasemos esta. Y hay unas técnicas de interpretación. La que está haciendo el compañero ahí es simultánea, o sea, él hace un décadas, va un poquito detrás de lo que yo voy diciendo, entonces yo termino y él termina después. Hay otras como la consecutiva, son las dos más conocidas, pero existe, tenemos bimodal, de enlace, tenemos, esa bimodal es muy buena porque ayuda al sordo que se acerque al español o a la estructura de la lengua oral. Pasemos esta también. Esta también les hablaba un poco del tema de la logística e interpretación, siempre mantener el intérprete iluminado. Todo eso lo trabajamos en la asociación, de manera que el servicio sea de calidad, de que todos ellos tengan accesibilidad a la información. Y este es el portafolio de servicios con los servicios que presta actualmente la Asociación de Intérpretes. Hacemos un diagnóstico de la necesidad. Hay una cantidad de entidades donde tiene que atender la comunidad sorda, porque los sordos van a pagar el teléfono, van a la alcaldía, van a la gobernación, entran al SENA, y las entidades no saben cómo afrontar esa situación. Entonces la asociación puede hacerles un diagnóstico de la necesidad que tienen. También ofrecemos el servicio de intérprete en las técnicas, hacemos evaluación de intérpretes. Hay algunas entidades donde ya se han contratado intérpretes, pero nadie sabe si son buenos o no, porque yo veo que mueven las manos, pero ¿es bueno o no es bueno? Entonces la asociación también tiene unos formatos de evaluación. Ustedes también el muchacho que mueve las manos, pero ¿quién me dice si él está diciendo lo que yo estoy diciendo? En lengua de señas. Puede estar hablando de otro tema. Entonces, eso hacen los funcionarios. Nos permite que nosotros miremos el trabajo, el desempeño de sus intérpretes y nosotros les decimos en qué nivel están. También el modelo lingüístico o intérprete sordo. El modelo lingüístico es un sordo que ya tiene unas capacidades desarrolladas y sirve como modelo para sordos que vienen detrás, generalmente para los niños. Estamos trabajando la lengua de señas como terapia o rehabilitación para niñas de síndrome de Down y síndrome de Williams, porque se ve que el aprendizaje de la lengua de señas genera esta clase de estímulos. También hacemos sensibilizaciones a entidades en cuanto al conocimiento de la lengua de señas, de la interpretación de la comunidad sorda, esta inducción a los sistemas de comunicación. Estamos trabajando dos talleres, taller ya para personas que se están perfilando como intérpretes y taller de configuración manual para personas que saben lengua de señas pero que quieren mejorar en su desempeño. También los cursos de lengua de señas colombiana, hacemos los proyectos que ellos presentan.
También hacemos el closed caption o subtitulamos los videos que están en lengua de señas, colocamos lo que ellos están diciendo en lengua de señas, lo ponemos ahí en español, el servicio de recuadro del intérprete y el servicio de intérprete para traducir. Y la última filmina muestra las entidades con las que estamos trabajando actualmente. Muchas gracias. Terminó Canva. Bueno.